su vida espiritual y también lo ha bendecido en su vida profesional. Realmente él es un ejemplo a seguir, iglesia, y lo admiro y estamos orgullosos de nuestro queridísimo Raúl Salazar. Un fuerte aplauso para él. Raúl, bendícenos, mi hermano. Sí. Dios le bendiga, hermanos. Bueno, después de esta presentación, yo pensé que iba tranquilo, que iba relajado, pero después de la tremenda presentación que me ha hecho mi hermano Gabriel, lo que ha hecho es que me esté como un flan ahora mismo, ¿eh? Pero bueno, me gozo, me alegro, estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Cuando Gabriel preguntaba si había alguien nuevo y dijeron que todos eran de la casa, yo me sentí contento porque yo pertenezco a esta casa, me siento de esta casa. Para los que no me conocen, bueno, mi nombre es Raúl. Yo crecí en esta iglesia, me desarrollé en esta iglesia y ahora por motivos laborales estoy fuera de Madrid, estoy viviendo en Tenerife, en las Islas Canarias. Pero bueno, estoy por un tiempo, estoy prestado, como dice el pastor. Estoy orando para que el Señor en su tiempo me vuelva a traer aquí a mi casa, porque al final se echa de menos a la familia, se echa de menos la iglesia, mi familia que el Señor me ha dado. Y la verdad que es un tiempo en el que me estoy gozando allí también con la iglesia en la que estoy sirviendo, pero no hay nada como estar en la casa en la que creciste, en la casa en la que te desarrollaste. Amén. Le agradezco al pastor por darme esta oportunidad, es un privilegio, es un gran honor. Y la vez que me lo propuso el miércoles después del culto de oración, por eso hay que venir a los cultos de oración, hermano. El Señor los va a catapultar, el Señor los va a transportar a otro nivel. Y me lo propuso en el culto de oración y le dije que sí. Estaba temblando, no sabía si era por los nervios o por el frío que hacía. Pero bueno, el Señor es grande y el pastor es un hombre que escucha la voz de Dios. Y si el Señor le puso en su corazón que me permitiera compartir es porque hay un propósito detrás. Amén. Y bueno, si el Señor lo suba hasta un burro, no creo que lo haga yo tan mal, ¿eh? Amén. Vale, voy a orar rápidamente y empezamos con la serie de prédicas que cada martes traemos aquí en este lugar, que son martes de enseñanza. Y voy a poner este tiempo a manos del Señor para que sea Él hablando a través de mí. Dios mío, te doy gracias por este tiempo. Gracias, Padre Santo, porque tú has permitido que cada uno de los que están hoy aquí en este lugar vengan con un corazón dispuesto a recibir palabra tuya. Dios mío, prepara esos corazones, Dios. Prepara esas vidas, Padre. Señor, que los oídos de cada persona que ha venido hoy, que estén prestos a escuchar tu palabra, Señor. Yo quiero ser un instrumento en tus manos, Dios. Que cada palabra que yo diga, Señor, sea ungida por tu Espíritu Santo, Dios. Que las personas que han venido hoy reciban palabra fresca, Señor. Y aquello por lo que están pidiendo, aquello por lo que están luchando, hoy, Señor, obtengan respuesta de lo que tú ya has preparado para cada uno de ellos. Bendice este tiempo, Señor. Bendice la palabra. Y que sea, Señor, de total transformación para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Bien, continuando con la serie de prédicas de conquistas del pueblo de Israel sobre la tierra prometida de Canaán, quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos terminaron el año 2023 en victoria? Amén. Amén. Yo también terminé el año 2023 en victoria. Pero bueno, les traigo una mala noticia. Sí, empieza el año, llevamos 2 semanas apenas, bueno, 9 días y ya les traigo una mala noticia. A los que hemos terminado el año en victoria les quiero decir que caminar en victoria nos convierte en un objetivo del enemigo. Amén. Y ese es el tema, ese es el tema que yo le he puesto al mensaje del día de hoy. Caminar en victoria te convierte en un objetivo. Y yo iré desarrollando el tema y lo iréis viendo y al final veréis que no son tan malas noticias en realidad. Amén. Quiero que me acompañen al libro de Josué en el capítulo 11 y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Y dice así: Cuando oyó esto, Jabín, rey de Hazor, envió mensaje a Jobab, rey de Madón, al rey de Sinrón, al rey de Asaf y a los reyes que estaban en la región del norte en las montañas y en el Arabá al sur de Cineret, en los llanos y en las regiones de Dor al occidente, y el cananeo que estaba al oriente y al occidente, me he perdido, y al cananeo que estaba al oriente y al occidente, al amorreo, al eteo, al fereceo, al jebuseo, en las montañas y al ebeo al pie de Hermón, en tierra de Mizpa. Estos salieron y con ellos todos sus ejércitos, mucha gente como la arena que está a la orilla del mar,
en multitud, con muchísimos caballos y carros de guerra. Y el versículo 5 dice, todos estos reyes se unieron y vinieron y acamparon unidos junto a las aguas de Merón para pelear contra Israel. Hermanos, nos encontramos ante la última etapa de conquista de la tierra de Canaán. En las prédicas anteriores hemos visto cómo el Señor les iba dando la victoria al pueblo de Israel, comandadas por su líder Josué. Pudimos ver desde el inicio la victoria que Dios le dio sobre la ciudad de Jericó, mandándoles a que rodearan la tierra durante 7 días y cómo al final de ese 7º día ellos iban a ver cómo los muros y cómo las murallas iban a caer, y aprovechando eso ellos iban a tomar la ciudad y a derrotar a sus enemigos. Más adelante vimos también cómo el ejército del Señor, a pesar de haber sufrido una pequeña derrota sobre el pueblo, sobre el reino de Jai, el Señor, una vez que se hubo quitado el pecado del pueblo de Israel, una vez que hubieron eliminado el anatema, el Señor les dio la victoria en sus manos. Y la semana pasada, los que estuvieron atentos a la prédica, pudimos ver cómo el pueblo de Israel pudo derrotar a los ejércitos del reino de Sur, en la famosa batalla de los 5 ejércitos, como nos predicaba nuestro hermano Roberto la semana pasada. Pues bien, ahora se nos plantea una situación totalmente contraria a lo que, totalmente diferente a lo que veníamos viendo. En las batallas anteriores, el pueblo de Israel se enfrentaba a enemigos que le superaban en número. En casi todas las batallas se enfrentaron a enemigos que le superaron en número. Pero en esta ocasión, por lo que hemos leído en estos versículos, se nos plantea un escenario muy difícil. Se avecina una guerra poderosa, una guerra muy complicada de librar. Porque dice la palabra que se juntaron el rey de Jabit, el rey Jabit, que era el rey de Azor, al escuchar lo que había pasado, lo que había hecho el pueblo de Israel con los ejércitos del sur, tuvo miedo, tuvo temor, y lo que hizo fue apresurarse a crear alianzas con los reinos del norte de la tierra de Canaán. Una vez que él consiguió juntar a todos los reinos, dice la palabra en el versículo 4 que estos salieron con ellos con todos sus ejércitos, mucha gente como la arena que está a la orilla del mar. Es una situación totalmente diferente, es una situación totalmente distinta a como la habíamos visto antes. Y quiero que me pongas la primera imagen, por favor. Vamos a, para que podáis entenderlo, a mirar un poco. No se va a apreciar. Bueno. Ponme la que es solamente del sur. A lo mejor se... Bueno, aquí algo se puede ver. El pueblo de Israel, comandado por su líder Josué, cruzaron el Jordán y se establecieron allí en Gilgal. La primera batalla que tuvieron fue la batalla de Jericó, cuando entraron y rodearon las murallas. De allí hubo una pequeña, los enemigos de los alrededores, de Gabaón, escucharon esto y lo que hicieron, lo dijo Roberto la semana pasada, engañaron al pueblo de Israel diciendo que eran embajadores y que llevaban mucho tiempo caminando y que querían que les dejaran vivir con ellos, ¿no? Porque tuvieron temor y no quisieron luchar y habían escuchado lo poderoso que era el pueblo de Israel. Pues bien, siguieron avanzando y vemos aquí que los 5 reinos, los 5 ejércitos que se nombraban en la prédica anterior, se dispusieron a acabar con el pueblo de Israel. Pues bien, el primer punto que les voy a plantear es, el enemigo oirá de tus victorias. El pueblo de Israel, cada vez que avanzaba, cada vez que iba conquistando territorios, dice la palabra que los reyes de las regiones del norte y del sur oían de sus victorias. Y algunos por temor, algunos por miedo de que acabaran con ellos, creaban alianzas con otros reyes, con otros embajadores, con otros gobernantes, para poder enfrentarse al pueblo de Israel, porque dice que se había convertido en un ejército poderoso, en un pueblo poderoso, porque el Señor estaba con ellos. Todas estas victorias tienen 2 factores en común. El primero y el más importante es el obrar poderosamente de Dios en cada una de esas batallas. ¿Qué quiere decir esto? Que si Dios no está si Dios no está en la batalla, si Dios no está en la guerra, si Dios no está en ese conflicto que estás cada día batallando, si Dios no está en esa lucha que tienes día a día, no vas a obtener la victoria. Y eso lo pudimos ver en la primera derrota que sufrió el pueblo de Israel. Dice la palabra que cuando Josué envió a 2 exploradores, envió exploradores al reinado de Jai, estos le dijeron que no hacía falta subir con todo el ejército,
que no iba a ser una guerra complicada, que con que subieran 2.000 o 3.000 personas iba a ser suficiente. Era algo rutinario. Era algo que podían hacerlo con el mínimo esfuerzo. Sin embargo, Josué no consultó a Dios, escuchó las voces de sus exploradores y decidió hacerles caso. Vamos a leer el capítulo 10, me parece. El siguiente versículo, por favor. Josué 7, del 3 al 4. Aquí le dicen los exploradores. Y volviendo Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2.000 o 3.000 hombres. Y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3.000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Aquí vemos que ellos sufrieron la primera derrota. Pero ¿qué era lo que había pasado? ¿Qué era lo que había sucedido? Como un pueblo poderoso, como un pueblo que había derrotado al gran Jericó, que estaba rodeado por murallas tan altas, tan fuertes, que eran imposibles de derribar. Como el pueblo que había hecho sonar las trompetas había conseguido derribar unas murallas y acabar con el pueblo de Jericó. ¿Cómo es posible que haya perdido esta batalla que iba a ser algo pasajero, algo rápido, algo que les iba a requerir poco esfuerzo? ¿Qué es lo que había pasado aquí? Pues resulta que el pueblo de Dios había escondido, una familia del pueblo de Israel había escondido el anatema. Hermano, el anatema es algo maldito. El anatema es algo que te aparta de la presencia de Dios. El anatema es algo que te aleja de obtener la victoria. Dios no puede estar en un lugar donde haya anatema. Dios no puede estar en un lugar donde tú tengas escondido el anatema maldito. Y esto fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Una familia escondió el anatema. Josué se confió, no consultó al Señor, y cuando rasgó, dice la palabra que rasgó sus vestidos y se echó de rodilla en tierra para orar al Señor, diciéndole que era mejor que se quedaran en Egipto ahora que los trajeran a sufrir esa derrota. Pero fiel es Dios que tiene una palabra siempre fresca, una palabra específica para nosotros. Fiel es Dios que una vez que nosotros quitamos el anatema hoy en día puedes trasladarlo a tu vida como algo que te ate y que te aleje de la presencia de Dios. Llámese películas que no tienen nada, que no te bendicen, llámese música que escuchas que no te edifica, llámense amistades que te están alejando de la presencia de Dios. Eso puede ser el anatema hoy en día. Trabajos que a simple vista parezca que el Señor te quiere bendecir, pero luego te esclavizan y no te dejan asistir a los cultos, no te dejan congregarte. Eso también puede ser el anatema, pero tenemos que eliminarlo para que Dios esté con nosotros. Porque si Dios no está en la batalla, no vamos a obtener la victoria. Y ese es el primer punto en común que tenemos, ¿no? El obrar poderosamente de Dios en cada una de esas batallas. Tenemos que eliminar el anatema de nuestras vidas. Tenemos que eliminar el pecado que nos aleja de la presencia de Dios. Porque dice Josué 8:1, una vez que quitaron el pueblo, el pecado del pueblo, el Señor les entregó la victoria. Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Jai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Jai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Amén. Una vez que eliminamos el pecado, una vez que eliminamos el anatema, el Señor nos da la victoria. Amén. Amén. Y yo lo creo. Porque por muchas veces, yo crecí en esta iglesia, muchas veces estuve estancado, muchas veces veía que no progresaba, tenía a mis líderes de jóvenes. En principio empecé con Roberto, lo tenía cansado, después con Génesis, Génesis siempre lo cuenta, que no progresaba, no avanzaba, pero porque yo tenía un anatema en mi vida, tenía algo que me alejaba de la presencia de Dios, que no me dejaba crecer, algo que impedía que el Señor estuviera en mis batallas, que estuviera en mi guerra, en lo que yo lidiaba. Y en ese momento eran las amistades, en ese momento era la música, en ese momento era la forma de yo querer encajar en una sociedad, que en realidad lo único que me estaba haciendo era alejarme de la presencia de Dios. Y me costó mucho soltar ese anatema, lo tuve escondido durante mucho tiempo. Durante varios años yo estuve de oyente, estuve como un visitante en esta iglesia. No progresaba, no avanzaba, estaba estancado, pero fiel es Dios que me recordó la palabra. Fiel es Dios que pudo sacar de mí ese anatema. Pero hermanos, tenemos que pedirle a Dios, tenemos que consultarle a Dios, tenemos que preguntarle qué es lo que nos está alejando, porque por más que luchemos, por más que lo intentemos, si no quitamos el pecado de nuestra vida, al final la victoria no vendrá. Y el segundo punto, la segunda parte importante es que cada una de tus victorias será escuchada. Cada una de tus victorias el enemigo va a estar pendiente. En cada uno de tus movimientos el enemigo está fijándote como un objetivo. Porque dice la palabra
que cada vez que el pueblo de Israel salía a batallar y obtenía una victoria, inmediatamente los reyes de las otras regiones se unían y creaban alianzas, se unían para poder intentar derrotar al pueblo de Israel. Voy a leerle 3 versículos por encima, ¿vale? Josué 9:1. Cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban al lado de Jordán se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Eso en un versículo. En el siguiente versículo, Josué 10:1. Cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que había tomado a Jai y que la había asolado, como había hecho con Jericó y a su rey, también escuchó él también la victoria de Josué y se alió para poder derrotarlo. En Josué, el versículo 11, en el capítulo 11, versículo 1 dice, cuando oyó esto Javín, en esta batalla, en esta dura batalla que todavía no vemos cómo se está desarrollando, pero vamos a explicarla ahora. Cuando oyó esto Javín, rey de Azor, envió mensaje a Jobab, rey de Madón, y a toda la gente que pudo reunir él, ¿no? Porque el enemigo está pendiente de tus victorias. El enemigo está pendiente de lo que tú estás haciendo. Y aunque tú creas que estás pasando desapercibido, de que quizás nadie te toma en cuenta, de que quizás estás aquí de visita como lo pensaba yo, Dios está tratando contigo y esas victorias van a hacer que el enemigo intente cada vez tumbarte, cada vez tirarte para atrás. Y es que este patrón, como le decía, se repite mucho, ¿no? Tú obtienes una victoria, el enemigo te ataca por otro lado. Tú vas a otra batalla, consigues la victoria, el enemigo se alía con otros para intentar derrotarte. Trasládalo a tu vida personal. Trasládalo a tu vida personal. ¿Empiezas el año con problemas o empiezas el año con una victoria? Empiezas el año con problemas, el Señor te va a dar la victoria, pero no te vas a quedar ahí, porque más adelante el enemigo va a tramar otro plan para poder derrotarte, para poder ponerte la zancadilla, para poder hacerte tropezar. Esto es un patrón que se repite y lo vimos con Josué. Lo vimos como el pueblo de Israel, cada vez que obtenía una victoria, ya habían otros reyes tramando un plan diabólico para poder destruir al pueblo de Israel. Pero fiel es Dios, como les decía, que siempre tiene una palabra para nosotros. En Deuteronomio 24 dice, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear con vosotros contra vuestros enemigos para salvaros. Entonces, hermanos, prepárense porque este año nuevo van a venir victorias, pero también van a venir contraataques del enemigo. Fortalezcanse en el Señor porque en este año va a venir victorias, pero también van a venir maquinaciones por parte de Satanás. Hay que fortalecerse. Vamos a continuar con el versículo, con el mensaje central en esta guerra. Y quiero ahora sí que me pongas el capítulo 11 en el versículo 5, por favor. Después de que se reunieron todos los reyes, después de que juntaron a todo el ejército en esta batalla, pudimos ver cómo Josué, bueno, la palabra nos dice que el Señor le dijo a Josué que no tuviera temor. Yo creo que en la naturaleza de Josué, un hombre de guerra, en la naturaleza de Josué, un comandante, un militar, al ver un ejército, yo soy militar, para los que no me conocen, ¿vale? Sé que aquí hay militares también, entonces por eso lo digo. Al ver un ejército que les doblaba o les triplicaba, porque dice que el número del ejército era como la arena de la orilla del mar, era abundante, pero es que no solo era abundante, dice que habían carros de combate, caballos con los carros de combate. ¿Esto qué nos quiere decir? La tecnología de ese tiempo, un carro de combate, lo voy a explicar ahora. Estamos en el segundo punto, la última posición, ¿no? Los carros de combate se usaban para infligir daño al ejército enemigo de una forma rápida y sin recibir muchas bajas. Ahí podemos ver cómo un carro podía transportar 2 personas, los había más grandes, y lo que tenía básicamente era un conductor, el que estaba con la guía del caballo, y el artillero, que también yo soy artillero para los militares que están aquí. El artillero era el que tiraba la jabalina, era el que disparaba el arco, el artillero era el que iba con la espada ahí derrotando a los enemigos, derrotando a las personas, sin recibir mucho daño, ¿no? Entonces estamos en una situación complicada, porque no solamente se habían reunido los reyes de otras regiones para intentar destruir Israel, no solamente se habían reunido para hacerle frente al pueblo de Israel, porque habían escuchado de todas las maravillas y de cómo había derrotado a los ejércitos del sur, sino que estamos ante una situación en la que el número era muy, muy superior y la tecnología era muy diferente a la que usaba el pueblo de Israel. Entonces, en su naturaleza, Josué, claro que tuvo temor. Claro que tuvo miedo, pero tenía una palabra fresca, ¿no? Pero tenía una palabra en la que podía él acogerse, en la que podía él cobijarse y poder sacar la victoria, ¿no? Amén. Cuando el rey Javín, el rey de Azor, escuchó lo que había pasado al pueblo, a los
reinos del sur. Como les dije en un principio, tuvo miedo. Tuvo miedo porque era normal, no era normal, perdón, que un ejército nuevo, que un pueblo que había atravesado hace poco, un pueblo que había venido de ser esclavo, no era normal que derrotara a ejércitos poderosos ya establecidos, ya formados, con instrucción militar, con idea de luchar en guerras, con idea, no era normal, pero porque el Señor estaba con ellos y les daba las victorias. Pero ¿qué pasa? ¿Qué diferencia hay entre Jabín, que fue el que convocó a todos estos reyes para crear alianza? ¿Qué diferencia hay entre este rey, entre los de Gabaón y entre Rahab, que fue la ramera que guardó, que hospedó a los exploradores cuando llegó, cuando mandó Josué para que miraran la tierra de Jericó para que les trajeran un informe, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre estas tres personas, entre estos tres pueblos o entre estas tres situaciones diferentes, ¿no? La primera es que tanto Rahab como los de Gabaón reconocieron que el pueblo, la victoria venía de parte de Dios. Reconocieron que las victorias venían porque Dios estaba con ellos. Sin embargo, Jabín tuvo miedo y aunque no conocía completamente el poder de Dios, quería destruirlo antes de que esto se llegara a convertir en algo que ya sería inevitable para ellos. Pero ¿por qué la misma fuente? ¿Por qué con el mismo informe? ¿Por qué con el mismo mensaje? Dos personas pueden tomarlo de forma diferente. Voy a explicarme mejor. ¿Por qué Jabín no reconoció que era de parte de Dios? Sin embargo, Gabaón, que fueron el pueblo que al final, por miedo, pudieron convivir con ellos, aunque luego fueron aguateros, fueron los que cortaban la madera y demás, porque ellos sí reconocieron el poder de Dios. Esto es como explicar el principio físico de por qué el sol derrite la mantequilla y seca el barro. ¿No se ha puesto a pensar, hermanos, ustedes, cómo de una misma fuente puedo crear alimento, puedo sacar algo que me pueda dar vida? Y cómo de esa misma fuente, eso que estoy absorbiendo me seca, me convierte en barro. ¿Cómo de esa misma fuente? ¿Qué pudo pasar? Porque eso le pasó a Jabín. Jabín podía haber reconocido el poder de Dios y haber hecho una alianza con el pueblo de Israel. Como al final con engaños y demás lo hizo Gabaón, pero reconoció que era un pueblo escogido por Dios y que era Dios obrando a través de ellos. La ramera también reconoció que ese pueblo venía de parte de Dios y por eso los hospedó, los tuvo en su casa. Entonces, ¿cómo una misma fuente puede dar vida a una persona y cómo una misma fuente puede secar a la otra? Dice la palabra en Juan 6:68, el mensaje que dio Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, el tiempo que estuvo aquí en el ministerio, cuando estuvieron sus discípulos con él. Dice la palabra, le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Sin embargo, Judas compartió con ellos, estuvo los 3 años con ellos, compartió con Jesús el mismo mensaje, el mismo mensajero. ¿Cómo es posible que una misma fuente pueda en uno crear, reconocer que el Señor es el que tiene palabras de vida eterna y otro entregarlo y traicionarlo para que sea crucificado? ¿Cómo es posible esto? Y esto es lo que le pasó al rey Jabín, que cómo es posible que uno sí reconocía en el poder y él no. Pues yo lo pensé, lo medité y digo, Señor, ¿cómo es posible? Tú estando con los discípulos, unos, la mayor parte te amaron y uno te traicionó. ¿Cómo es posible? Pero si tú hiciste milagros, obraste en todo, Señor. Si tú a todos le diste por igual, Señor, ¿cómo es posible que esa persona te haya traicionado, no? Y por un lado yo pensé que por el lado del ser humano, por un punto de vista humano, la reacción a la verdad es lo que causa la división. Es decir, el que está bien arraigado en el Evangelio va a estar siempre firme y va a tener siempre a bien recibir palabra de Dios. Pero el que no está arraigado en el Evangelio, por más de que escuche mensajes, por más de que escuche palabra de Dios, por más de que escuche a líderes al pastor o a cualquier persona que le pueda bendecir, no va a querer hacerlo porque en su corazón no está Cristo. Entonces, es la reacción a la verdad. Eso lo pensé desde el punto de vista humano, pero hay un trasfondo, ¿no? Porque yo seguía leyendo el pasaje de Juan, y si lo leen ustedes entero podrán también llegar a la misma reflexión. El punto de vista de nuestro Señor Jesucristo, que por qué una fuente puede dar vida y la misma fuente puede hacer secar a otro.
es porque el Señor Dios es quien nos atrae a su verdad. Atentos a esto. Juan capítulo 6, versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Por eso yo me preguntaba, ¿cómo es posible que mis amigos de la infancia, cómo es posible que mis amigos que venían aquí a la iglesia, hoy en día ya casi no quede ninguno? Estaba el famoso grupo Street Gospel, muchos lo recordaréis, ¿no? Fue un momento bastante bueno, bendijo a muchas personas, bendijo muchas iglesias, estuvimos ahí en varios sitios llevando el evangelio, en la calle, llevando el evangelio incluso hasta en eventos, y no sé si llegamos a hospitales, no, esos fueron los payasos, ¿no? Al colegio, es verdad, llegamos al colegio. ¿Cómo es posible, no, que si nosotros compartimos el evangelio, compartíamos día a día las prédicas, compartíamos día a día el llenar del Espíritu Santo, cómo es posible que ya de ese grupo solo esté Gabriel, el pastor Gabriel, y ahora yo? ¿Cómo es posible, Señor? Pues si recibíamos el mismo mensaje. Hay que estar orando por esas personas, porque solo Dios puede traerlo. Si Dios no lo trajere, si Dios no lo trae a este lugar, nosotros por más que le prediquemos, por más que le evangelicemos, por más que le invitemos a reuniones, a espigas y demás, no van a venir. Si Dios no los trae, si el Padre no lo trajere, entonces es ahí cuando en realidad una persona se acerca a Cristo. Aunque haya recibido mensaje anteriormente, aunque haya recibido palabra de vida anteriormente, si Dios no lo trae, de nada nos sirve. Hay que estar orando, siempre orando por esas personas. Yo los tengo todavía en mi corazón, a Ernesto, a Eduardo, a Juan Carlos, y de vez en cuando les escribo también así, y cuando vengo así con mucho tiempo también me gusta quedar con ellos, porque aunque no están aquí, Jorgito también, estamos orando por Jorgito también. Aunque no estén aquí, yo les tengo mucho aprecio y son personas con las que crecí, y la verdad que oro siempre por ellos, los tengo siempre en mis oraciones, y sé que Dios en su momento los va a traer. Amén. Tenemos que seguir orando por la gente que está ahí. Continuamos con la lectura, hermanos, y podemos observar que se nos muestra una descripción de los ejércitos del norte. Bueno, antes ya les he explicado lo de los carros. Vale, después de oír todos los versículos del 1 al 5, después de leerlos, es comprensible, o mejor dicho, es incomprensible que un pueblo creyera todavía que puede obtener la victoria. Si me están diciendo que se han juntado todos los reinos del norte, si me están diciendo que se han juntado los reyes y con un ejército numeroso y con un ejército de armas avanzadas, de tecnología superior a la mía. Es comprensible sentir miedo, es comprensible sentir temor, es comprensible tener un poco de asustarte, de creer que no lo vas a conseguir, ¿no? Pero bueno, dile al que tienes al lado que el Señor es fiel y Él es el que te dará la victoria. El Señor es fiel y es el que te dará la victoria. Y como les dije, Josué a lo mejor tuvo temor porque lo dice el capítulo 11 en el versículo 6. Si me lo pones, mas Jehová dijo a Josué, Josué capítulo 11 versículo 6, ahí lo tenemos. Mas Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a ellos muertos delante de Israel, a todos ellos muertos delante de Israel. Es una palabra específica, es una palabra concreta. Le está diciendo, mañana a esta hora, no tengas miedo, no tengas temor, no tengas ningún tipo de susto, porque yo mañana a esta hora los entregaré en tus manos. Mañana a esta hora yo los derrotaré, mañana a esta hora tú te harás con el control de esas ciudades. Es una palabra concreta. El miedo, el susto, los temores, todo lo que había generado a Josué quizás o al pueblo de Israel, se van porque el Señor les recuerda la palabra. Porque Él es el que nos da la victoria, que decíamos en el punto anterior. Si Jehová no está en la batalla, no vamos a obtener la victoria. Pero Jehová le recuerda y le da la palabra específica. Mañana a esta hora los entregaré. Y tú estás orando por algo, estás orando por sanidad, estás orando por un trabajo. Este mes en enero lo tendrás. Amén. Créelo, créelo. Es tu palabra. Es la palabra que el Señor ha preparado. Es personal. Es específica para tu vida. Cualquier problema que tú creas que es imposible, cualquier problema que tú digas, es que he pedido ayuda, pero en vez de tener soluciones, cada vez va peor. Mis deudas van aumentando.
No hago más que pedir ayuda y la gente me deja de lado, la gente no me apoya, pero Dios te da una palabra específica. Y este año 2024 es tu año. Este año 2024 conseguirás tu victoria. Y caminarás en victoria. Y seguirás siendo objetivo del enemigo. Y caminarás en victoria y el enemigo trazará más planes. Y caminarás en victoria y tendrás una diana en tu espalda. Te fijarán como una diana y te tirarán ahí los dardos. Te tirarán proyectiles. Pero fiel es Dios que tiene una palabra para ti. Y Él te dará la victoria. Amén. Y fíjate cómo es el Señor. Y mira cómo es Dios, cómo es tan bueno. Que le dio una palabra en específica a Josué y al pueblo de Israel. Pero no solo eso. Acompáñame en el versículo 8. Y los entregó Jehová en manos de Israel. Y los hirieron. Y los siguieron hasta Sidón. Sidón la grande. Y hasta Misrefotmaim. Y hasta el llano de Mispa al oriente. Hiriéndolos hasta que no les dejaron ninguno. Qué bueno es Dios, ¿no? O sea, me da una palabra, pero no solo me la da, sino que la cumple. Estamos en un año de transformación. El pastor soltó la palabra rema el primer domingo del año. Y Gabriel nos trajo una palabra este domingo, en la que vamos a ser transformados. Una palabra en la que vamos a ser cambiados. Pero tenemos que incluir a Dios en nuestras batallas. Pero tenemos que incluir a Dios en cada lucha que tengamos. Y veremos cómo todos nuestros problemas, todas nuestras luchas, todas nuestras dificultades se van a ir, el Señor nos la va a entregar. Mañana a esta hora el pueblo estará ahí. Te lo entregaré en tus manos. Es un año en el que debemos quitar el anatema. Es un año en el que debemos poner a Dios en primer lugar. Antes que cualquier otra cosa. Antes que cualquier otra cosa pasajera que el mundo nos ofrece. Porque la palabra de Dios nos da valor, nos da fortaleza. En esta época, en la época de Josué, en época de guerras, época de alianzas, época de conquistas, el resultado final para el pueblo de Israel fue este versículo. Es el fin de la campaña del norte, es el fin de la conquista de la tierra prometida. Y entregó Jehová en manos de Israel a todos estos pueblos y no quedó ninguno. Es el fin a todo lo que habían empezado desde que cruzaron el Jordán, desde que el Señor le prometió a Moisés, desde que le dijo que iba a llevarlos a la tierra prometida y que no solamente le iba a dar la tierra prometida, sino que iba a caminar con ellos y todo lo que pisara la planta de sus pies iban a ser para ellos. Y en el versículo 15 dice así: de la manera que Jehová lo había mandado a Moisés su siervo, así Moisés lo mandó a Josué. Y así Josué lo hizo sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Miren qué reflexión tan interesante, ¿no? De la manera que Jehová lo había mandado a Moisés, así Moisés lo mandó a Josué. Y así Josué lo hizo. Moisés recibe una palabra, Dios elige a Moisés y Moisés recibe un mensaje y este mensaje lo transmite, se lo pasa a Josué. Este mensaje, Moisés actúa en correlación con este mensaje. Cuando Moisés es sucedido en el liderazgo por Josué, cuando Moisés deja de liderar al pueblo de Israel, Josué toma este mandato, toma estas palabras que el Señor le había dado a Moisés. Y las toma, pero en realidad eran las palabras de Dios. Toma las palabras de Moisés que Dios se le había dado a Moisés, entonces son las palabras que Dios le dio para guiar al pueblo de Israel. Y ambos actuaban siguiéndose el uno al otro, pero en realidad ambos actuaban siguiendo la palabra de Dios. Si analizamos en el capítulo 10, versículo 25 de Josué, y voy a ir acabando, dice, y Josué les dijo: no temáis ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Esto quiere decir que cuando uno recibe la palabra de Dios y la sigue con fidelidad, el Señor te da fortaleza, te da valor, te da fuerzas para poder afrontar tus batallas. Porque la palabra de Dios nos da valor y fortaleza. Esta es nuestra palabra. Josué se la estaba recordando al pueblo.
No temáis ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, fortaleza, valor, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Y eso lo vieron una vez en el campo de batalla. Ellos entraban convencidos que iban a vencer porque Dios estaba con ellos. Ellos estaban convencidos que iban a pelear una batalla difícil, pero el Señor iba a obrar un milagro. El Señor les iba a dar la estrategia para poder vencer. Y aunque el número les triplicaba, les cuadriplicaba, o incluso los carros eran súper robustos y con el temor que hacían los caballos al avanzar en su paso, no, todo eso creaba expectación negativa, pero ellos aún así creían que el Señor les iba a dar la victoria. ¿Cuántos están pasando por dificultades? Porque el año ha empezado, pero esto no quiere decir que ya nuestro camino ya esté allanado. Empieza el año, pero seguimos pasando por dificultades. Empieza el año y seguimos pasando por situaciones complicadas. Pero Dios es fiel que nos recuerda la palabra. Dios es fiel que nos recuerda como Josué se la recordó al pueblo, ¿no? Porque Dios es el que me ciñe de fuerza. Él es el que despeja mi camino. Eso lo dice su palabra en 2 de Samuel 22:3. De Él viene la fuerza. De Él va a ser el que despeja nuestros caminos. Él va a ser el que va a allanar todo esto. Y en este 2024 quizás ya te has planteado que vas a continuar con ese problema y lo vas a arrastrar otro año más. Pero no, Dios te dice que este año te lo va a quitar. Dios dice que este año te va a sanar. Dios dice que este año te va a solucionar ese problema. Y yo lo creo. Yo soy el primero que lo creo. Porque yo vivo la palabra de Dios. Yo creo a la palabra de Dios. Y Dios es el que me ciñe de fuerza para poder avanzar. A Josué, cuando el Señor lo llama, cuando Jehová llama a Josué, le dio una palabra que se la repite muchas veces. Esfuérzate y sé valiente. Y esta palabra quizás no nos gusta escuchar, es la que solemos omitir. Quizás es la que muchas veces decimos, es que yo soy así y no puedo, o sea, me superan los problemas. El Señor le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Continúa con la promesa y le dice, esfuérzate y sé valiente, trasladémonos a nuestra vida. El Señor te está diciendo, esfuérzate y sé valiente, porque tu líder peleará por ti. No. El pastor te llevará de la mano para que nada te incomode. No. Entonces, esfuérzate y sé valiente y quédate mirando cómo tus hermanos avanzan, cómo tus hermanos prosperan y tú sigues ahí sentado, sigues ahí conformándote con las pocas cosas que tienes en tu vida. Eso no lo dice la palabra de Dios. Dice que nos esforcemos y seamos valientes. Porque tú repartirás a este pueblo la tierra que yo le prometí a tus padres y que se las daría a ellos. No es tu líder, no es tu pastor, no es el líder de espiga, no es el líder de hombres. Eres tú el que vas a repartir la tierra. El Señor te lo prometió y la palabra es para ti. La palabra es para ti, haz la tuya. Amén. Está bien pedir a los líderes que oren por nosotros, está bien, porque son personas que el Señor ha puesto para que nos ayuden en nuestra vida. Pero está nuestra parte humana, que tenemos que esforzarnos, que tenemos que ser valientes. Porque ya tenemos esa palabra, Dios ya nos la dio. Ahora nos toca el esfuerzo a nosotros. Dice que en cada batalla Josué salía de madrugada. Él en cada batalla se esforzaba, se adelantaba a los acontecimientos, él ponía su parte. El Señor le había dado una palabra que iba a entregar a los enemigos en su mano, pero él no se quedaba ahí sentado, esperar que vinieran ahí y el Señor los derribara. Que va, él dice que en la madrugada, como cuando pasó en la emboscada contra Jai, como cuando pasó con la batalla contra los amorreos, que ellos les persiguieron y el Señor hizo caer granizo. Pero ellos estaban ahí, estaban esforzándose, estaban siendo valientes. Es una palabra que nos corresponde a nosotros también vivirla. Es una palabra que nos corresponde a nosotros actuar, salir de nuestra zona de confort para poder ir y conquistar y obtener la victoria. La promesa de Dios era segura para el pueblo de Israel. Era un plan perfecto. La palabra de Dios era el sostén que tuvo el pueblo de Israel para afrontar todas las batallas, para afrontar toda la guerra que tuvo en la tierra de Canaán. La palabra de Dios era perfecta, era el recordatorio a que la tierra ya era suya. Y en el caso de la conquista de Canaán, Satanás armó a los enemigos que pelearon contra Israel. Pero en realidad lo que estaba haciendo Satanás era echarle un pulso a Dios porque Dios ya nos había prometido a nosotros. No quería ir contra nosotros, sino quería ir contra Dios. Y quería hacernos tropezar como pueblo. Pero Dios es poderoso que pone al enemigo en su sitio. Y te usa a ti, me usa a mí, usa a tu hermano, usa a tu madre, usa a tu padre. Y el Señor te va a dar la victoria.
El que conoce a Jesucristo como su Salvador está bien arraigado en el plan divino, pero sufrirá oposición, lo que he dicho antes, porque el enemigo escucha de tus victorias. El que conoce a Jesucristo, el que lo tiene en su corazón arraigado, da igual que le vengan 1000 peleas, que le vengan 1000 luchas, que él va a continuar firme, que él va a continuar siempre estable en los caminos de Dios. Sin embargo, todas esas luchas que vienen a nuestras vidas es normal, porque tenemos que esforzarnos y tenemos que ser valientes y jamás rendirnos. Y en este 2024, ¿cuántos quieren caminar en victoria? ¿Cuántos quieren andar de victoria en victoria? Aunque nos convirtamos en objetivos, me da igual, porque el Señor ya me da la victoria. El Señor me ha dado la palabra de que Él va a pelear por mí, de que Él me va a dar la victoria en esa batalla. Y aunque lleve una diana, como lo decía antes, en la espalda, el Señor me va a dar la victoria. Y yo voy a seguir caminando de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, porque caminar en victoria te convierte en objetivo. Pero fiel es Dios que te va a dar la victoria. Amén. Póngase de pie, iglesia. ¿Cuántos se han gozado con la palabra? Una palabra de ánimo, de aliento. Sobre todo Dios ha usado a este vaso de barro para bendecirnos hoy. Amén. Extienda sus manos hacia la vida de Raúl. ¿Cuántos lo aman? Extienda su amor y su fe. Queremos bendecirlo como iglesia. Señor, aquí todos unidos, Padre, con el amor que tenemos, Señor, a Raúl Salazar, Padre. Bendecimos su vida, bendecimos su ministerio, su familia, Señor. Bendecimos a Sheila, Señor, su hija, Padre. Bendecimos, Padre, también, Dios mío, su trabajo, Señor. Bendecimos todo lo que haga, Señor. Porque Él, Señor, es como Josué, Señor, que todo lo que pise la planta de sus pies lo va a conquistar, Señor. Señor, hoy, Padre, nos hemos regocijado, Señor, al ver, Padre, el crecimiento, el potencial, el fruto, Señor, maduro, Dios, que tú, Señor, has sacado a flote en la vida de Raúl Salazar, Padre. Gracias por su vida, Dios mío. Gracias por ese corazón compasivo, ese corazón de amigo, ese corazón pastoral que Él tiene, Señor. Te damos gracias, oh Dios, porque un día fijaste tus ojos sobre este joven, Dios mío, y creyó en ti, Señor. Como creyó Abraham, esperanza contra esperanza. Y tú, Dios mío, lo llevas encaminado a tus propósitos eternos, Señor. Y nosotros como iglesia seremos testigos, Dios mío, hacia donde tú lo llevas, Dios mío, en este viaje hacia tu propósito, Dios mío. Lo bendecimos, Cristo. Lo amamos, Señor. Es un hijo nacido de la casa, de la común fe, Padre. Y creemos, Dios, que va a ir de gloria en gloria y de victoria en victoria en Cristo Jesús. Amén y amén.